Buenas noches. Estas son las noticias antes de que acabe el día. La Casa Blanca ordena el uso de mascarillas a todo su personal por 2 casos de coronavirus. Todos menos el presidente, que se resiste a usarla. Además, ha aprobado un test con antígenos para el coronavirus. Puede dar resultados en solo minutos. Hablamos de lo bueno y lo malo de cada una de las pruebas que hay disponibles. Y comunidades enteras en México no respetan la cuarentena. Esto preocupa justo cuando el país atraviesa el pico máximo de contagios. Noticias Telemundo con Julio Vaqueiro, edición especial. El Jardín de las Rosas en la Casa Blanca, el presidente Trump al fondo, solo, sin mascarilla. Frente a él, los periodistas guardan su distancia, todos llevan cubrebocas. Esta es la imagen del día porque es un retrato de los tiempos que corren. El virus llegó a la Casa Blanca. Al menos 2 funcionarios del ala oeste dieron positivo y por eso ahora miembros del equipo de respuesta a la pandemia están en cuarentena voluntaria. Hoy el presidente apareció solo en esa rueda de prensa. Todos están obligados a usar mascarilla, menos el presidente y el vicepresidente. En el país hoy hay en total más de 81,000 muertos, 1,340,000 casos. En el epicentro de la pandemia en el país comienzan a salir del pico del brote. Hoy el estado de Nueva York tuvo el número más bajo de muertes diarias de las últimas 6 semanas. Los datos son de verdad alentadores y el gobernador Cuomo anunció que este viernes comenzará la reapertura gradual de las áreas menos golpeadas por el coronavirus. En contraste, la ciudad de Nueva York, las restricciones se mantendrán al menos hasta el mes de junio. Con la reapertura en marcha, en la mayor parte del país crecen los riesgos de contagio. Un médico infectólogo, el doctor Erin Bromwich, escribió un blog sobre qué debe y qué no debe preocuparnos. Por ejemplo, no debe preocuparnos ir al supermercado. Claro, siempre y cuando guardemos distancia y no haya muchos clientes a la vez. También el riesgo en el aire libre es muy bajo. Si estamos corriendo en el parque o si nos estamos moviendo, entonces la exposición al virus es muy limitada. Los sitios más riesgosos, oficinas, restaurantes, el transporte público, son lugares cerrados con mucha gente, muy poca circulación de aire, así que se recomienda evitarlos. Los aviones pueden ser un foco de contagio, cerrados, con muy mala circulación del aire. Y peor si van repletos como este de United, que iba de Nueva York a San Francisco. Un médico compartió esta imagen y aseguró que varios pasajeros iban alarmados de ver que no había distanciamiento social. United informó que en realidad iban más llenos porque llevaban 25 médicos y enfermeras de forma gratuita. En Indiana, después de casi 2 meses, las iglesias tienen la autorización de reanudar sus servicios religiosos. Algunos templos se llenaron con fieles que no respetaron la distancia, ni siquiera usaron tapabocas, a pesar de la recomendación del gobernador. Y aquí otra muestra del deseo por volver a la normalidad. Es la imagen de un restaurante de Colorado, totalmente lleno. Apenas reabrió sus puertas en un desafío a la orden estatal, que solo permite a los restaurantes tomar órdenes a domicilio. Y mire usted, ya sin medidas de seguridad. Sin duda, con la reapertura crece el peligro de una segunda ola de contagio. Ya lo estamos viendo en algunas partes del mundo. Los expertos dicen que es más que probable. Y basta el ejemplo de Corea del Sur, uno de los países que mejor ha manejado la pandemia, con muchas pruebas, siguiendo los casos, los contactos de cada contagio. En el mes de febrero decían que solamente tenían ya 4 casos importados de otro país, 0 casos locales. El problema prácticamente controlado. Y sin embargo bastó un solo caso, una sola persona contagiada para que esa historia de éxito se viera frenada de golpe. Era un joven de 29 años que salió una buena noche por los bares de Seúl, la capital del país, y en esa noche logró una sola persona, 86 contagios. Se calcula que 23 de ellos eran solamente de su familia y los otros poco más de 60 eran personas que estaban en los clubes nocturnos que tuvieron contacto con esa única persona. Y esto fue suficiente para que surgiera el fantasma de la segunda ola, aquí y en muchos otros países. Soplan vientos de ansiedad en Corea del Sur. El país avanza hacia la normalidad, pero en el camino encuentra obstáculos. Equipos de limpieza trabajan para desinfectar los salones de secundaria. Los alumnos volverían este miércoles, pero de golpe. El ministro de Educación anunció que pospone la apertura de las escuelas. El riesgo al contagio es aún muy alto.
Un nuevo brote en una zona densamente poblada de Seúl eleva el peligro. La inquietud incomoda a toda Asia. China también teme una segunda ola de contagios. Wuhan, la ciudad en la que todo comenzó y que ya había levantado la cuarentena, detectó ahora un nuevo foco de infección. Y aunque Europa regresa lentamente a la vida en la calle, recomiendan cautela. En Alemania, después de días de levantar el confinamiento, el índice de infección aumentó. Igual que las tensiones, con protestas y choques con la policía. También en Australia, la tensión en la calle frente a la pandemia. Y bueno, aquí en Estados Unidos la ansiedad también se siente. La rueda de prensa en la Casa Blanca esta tarde es solamente un ejemplo. Ya casi al final aquello estalló. Todo comenzó con una pregunta de una periodista de la cadena CBS. Presidente, ¿por qué le parece que la respuesta a la pandemia es una competencia entre países? Hay personas que están muriendo. El presidente responde, mueren en todas partes del mundo. Pregúntele a China, le dice. La reportera reacciona confundida. La periodista que viene detrás le cede la palabra. ¿Por qué me dice eso específicamente a mí, presidente? Se lo hubiera dicho a cualquier otra persona, le responde Trump y le da la palabra a alguien más. Pero yo tenía dos preguntas, presidente. Solicita la segunda reportera. El presidente ya no quiere darle la palabra. La reportera insiste. Trump, de golpe, entonces, da por terminada la conferencia. Y así abruptamente terminó esta conferencia de prensa. La presión sobre la Casa Blanca crece, sobre todo con los casos del virus dentro del ala oeste. Está Carla Mesola con nosotros para hablar de esto. Carla, muy buenas noches. ¿Cuál es el impacto entonces del coronavirus dentro de la Casa Blanca? ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Pues son dos personas muy cercanas al presidente y al vicepresidente las que resultaron positivas al COVID-19. Ellos se habrían realizado la prueba y salió negativa, pero al día siguiente se las volvieron a hacer y fue positiva. Ante esto, el doctor Anthony Fauci y otros expertos de salud de la Casa Blanca han tomado medidas preventivas. Por ejemplo, ellos probablemente van a estar trabajando desde sus casas y se han puesto en una cuarentena y es por eso que no se les vio durante la conferencia el día de hoy, Julio. Bueno, Carla, uno de los temas importantes fueron las pruebas, ¿cierto? Así es, Julio. En varias ocasiones el presidente Donald Trump mencionó que hay muchísimas más pruebas por encima de otros países las que se están realizando en Estados Unidos y de hecho dijo que se han incrementado su fabricación en un 100%, pero estudios demuestran que no son suficientes porque no se les está aplicando a las personas que son asintomáticas en todos los estados, Julio. Sí, y también hemos escuchado ahora hablar sobre estas nuevas pruebas de antígenos, Carla. Así es, bueno, hablaron de estas pruebas de antígenos, como lo mencionas, pero también de otras 92 pruebas que han sido aprobadas por la FDA, pero volvemos un poco a lo mismo, porque a pesar de que haya millones de pruebas, si no se les aplica a todas las personas, pues no van a ser suficientes para una reapertura segura del país. Otra cosa que cabe resaltar de esta conferencia de Trump, Julio, es que mencionó el muro fronterizo, algo que ya había dejado de lado por algún tiempo. Dijo que nadie está recordando las 181 millas que está construyendo allí y que gracias a eso no solamente se ha frenado la inmigración, sino también los posibles contagios en Estados Unidos, que bueno, lo que hemos visto aquí es que los contagios se están dando dentro del país y que no necesariamente vienen de la frontera, Julio. Totalmente. Bueno, Carla, pues muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, para hablar más sobre estas nuevas pruebas de las que se habló hoy en la conferencia de prensa en la Casa Blanca, nos acompaña el doctor Felipe Lovelo. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Siempre es un gusto. Gracias, doctor. ¿Qué de diferencia, doctor, entre esta prueba de la que se está hablando ahora, la prueba de diagnóstico, la de anticuerpos, en fin, qué hay entre una y otra? Claro, todas son muy importantes. La prueba diagnóstica por excelencia ha sido la PCR, que identifica el material genético del virus. Esa es la prueba diagnóstica que utilizamos en los hospitales, principalmente en las oficinas de los médicos. Acaban de crear una nueva prueba que también te diagnostica la enfermedad,
pero identifica el antígeno del virus, es decir, una pequeña parte del material genético del virus que también nos permite diagnosticar quién tiene el virus actualmente, aunque la PCR es más específica. Y luego tenemos la de anticuerpos, que usualmente se utilizan en investigación para saber si has tenido una respuesta adaptativa del sistema inmune a la infección, pero esta no se utiliza para diagnóstico, sino para saber quién ha tenido la enfermedad. Se hablaba de las pruebas que se pueden hacer en casa, doctor. ¿Cuál de esas 3 pruebas es? Pues probablemente las pruebas de antígenos son las que eventualmente se desarrollen para poder identificar rápidamente. Estas pruebas se desarrollan en pocos minutos, son muy rápidas, pero como decimos, si en algunos casos sale negativa, se necesita hacer una prueba adicional de PCR para asegurarnos que el virus no existe. Bien. Y doctor, cuando dicen que se tienen que producir pruebas en masa para poder reabrir al país de forma segura, estamos hablando de la PCR, me imagino, la primera de las pruebas que menciona. Todas realmente, porque necesitamos las pruebas diagnósticas rápidas en sitios en donde se pueda rápidamente identificar quién tiene el virus, en los hospitales, en las escuelas, pero también vamos a necesitar las pruebas de anticuerpos para saber qué porcentaje de la población ha tenido el virus. Yo le agradezco mucho el tiempo, gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto, que tengan buena noche. El doctor Felipe Lovelo. Hoy el Parque Disney de Shanghái, en China, volvió a abrir sus puertas al público, pero con algunas restricciones. Los visitantes deben usar mascarilla y mostrar a través de una aplicación de su teléfono que no están contagiados, además de mantener la distancia requerida. El parque recibirá 24,000 personas al día en lugar de las 80,000 que recibía antes de la pandemia, cerca del 20% de capacidad. Pese a los temores, todas las entradas para hoy se agotaron en pocos minutos desde el viernes, cuando se pusieron a la venta. Y aquí en Estados Unidos han comenzado a reabrir las guarderías de niños bajo nuevas medidas de seguridad. Con el fin de evitar contagios tanto de pequeños como de adultos, los establecimientos que reanudan sus actividades tienen que hacerlo bajo un nuevo protocolo en el que los niños deben mantenerse a 6 pies de distancia. Los mayores de 3 años deben llevar mascarilla. Y solo está permitido tener 10 niños como máximo en cada salón. Así que algunos padres ya pueden llevar a sus hijos otra vez a las guarderías. Otros nunca dejaron de hacerlo porque, bueno, hubo algunas que no cerraron. Y entre todos los padres de familia están también los que se ven en la necesidad de entregar educación especial en casa. Carmen Márquez nos habla de esto, así que nos vamos con ella. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Julio, muy buenas noches. Platiqué con Vela Families, que ellos proveen a los padres de menores con capacidades diferentes, tutorías ya sea por Zoom, Skype, hasta por Instagram, y también llamadas telefónicas, ya que comprenden la gran necesidad por la que están pasando los padres al quedarse a cargo de los menores que solían tener los profesionales expertos en esto, ¿no? Que eran los maestros de educación especial. Platiqué con María Hernández, que es la fundadora de este programa de Vela Families, y le pregunté sobre las preocupaciones que tienen los padres con hijos con discapacidades durante este periodo. Esto fue lo que dijo. ¿Cómo me aseguro que mi niño no pierda habilidades que hemos estado trabajando para lograr? ¿Cómo me aseguro que reciba las terapias? ¿Cómo me aseguro de saber mis derechos por si acaso no está sirviendo y yo necesito pedir más? Bien, como dijo María Hernández, estas son tan solo algunas de las tantas preguntas que tienen los padres de familia, Julio. Totalmente, son tiempos muy difíciles, pero Carmen, un padre de familia que nos está escuchando ahora, ¿en dónde puede obtener más información? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, es facilísimo. Vela Families está basado en Texas, pero sirve a los padres en todo el país. Van a ir ustedes a velafamilies.org y tienen talleres y acceso para todos ustedes. Si quieren hasta una llamada telefónica para buscar ayuda, ellos están disponibles. Hablé con una madre de familia que está recibiendo ayuda por parte de Vela Families. Y esto fue lo que me dijo. Que se nos quite un poquito ese orgullo, porque si estamos necesitando, es bueno a veces que una mano más nos apoye. Porque en sí ya es difícil tener a un hijo con necesidades especiales y en esta situación es mucho más difícil. Y bien, como dice esta madre de familia, este es el momento, dando tanto como en el que debemos de dar como recibir también, ¿no? Aprender a recibir, Julio. Totalmente, y no siempre es fácil, pero en estos tiempos vale la pena. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti, Julio.
Bueno, nos vamos a ir a México, en donde ya se alcanzaron casi los 36.400 contagios confirmados. Aquí lo ve, casi 3.600 muertes, 3.600 fallecidos. Y en este momento en el que el país atraviesa la fase más dura de la pandemia, habitantes de varios municipios siguen haciendo fiestas, están desobedeciendo las medidas de prevención, hasta retan y agreden a las autoridades. Jacibe Pérez tiene este informe. Estamos ya en la meseta, en lo alto. Según las previsiones, la capital del país y el Valle de México ya se encuentran en la semana más difícil de la pandemia por el COVID-19. Tenemos una ocupación en terapia intensiva del 75%. A pesar de ello, el presidente mexicano confió en que pronto habrá un descenso en el número de casos e incluso podrán comenzar a retomarse las actividades económicas y sociales. Pero en tanto, las autoridades llamaron a continuar con las medidas de sana distancia, sobre todo en aquellas zonas donde diversos videos han confirmado que incluso hacen fiestas. En muchas de estas áreas la policía ha sido agredida, como en este municipio del Estado de México, donde destruyeron las patrullas argumentando que los uniformados iban a contagiarlos. En Durango las advertencias se hicieron efectivas. Todas las noches las patrullas recorren las calles deteniendo a quienes se oponen a quedarse en sus casas. Luego un juez determina si pagan una multa, permanecen arrestados durante 36 horas o, como todos ellos, realizan trabajo comunitario, hecho que ha sido aplaudido por quienes sí guardan la cuarentena. Yo creo que está muy bien para los dos porque así no pagan multa, así ayudan porque si hay mucha basura todo está muy sucio. Las autoridades sanitarias han anticipado que la mitad de los casos se concentran en 50 municipios del país, los cuales tardarán más en regresar a la normalidad. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Al regresar, personas en California buscaban contagiarse de COVID-19 para quedar libres.
En California, un grupo de reclusos intentó enfermarse de COVID-19. Los presos en una cárcel al norte de Los Ángeles pensaban que si se contagiaban podrían dejarlos en libertad, así que usaban el mismo cubrebocas, compartían vaso, no mantenían distancia social. Estas imágenes los dejaron en evidencia. Y mire, los narcotraficantes encontraron otra utilidad para los productos de higiene que tanto se están usando en esta pandemia. Oficiales en Cincinnati confiscaron un envío procedente de Canadá con destino a Barbados y ahí colocaron 4 libras de marihuana dentro de botes de toallas desinfectantes y otros productos de limpieza. ¿Qué tal? Bueno, al regresar, el béisbol de las Grandes Ligas podría comenzar en julio, con reglas especiales, eso sí. Ya venimos. Para despedirnos, una buena noticia para los amantes del béisbol. Los dueños de los equipos de las Grandes Ligas acuerdan comenzar la temporada el 4 de julio. Falta el visto bueno de la unión de los jugadores, pero entonces los partidos se jugarían sin público con solo la mitad de los juegos de una campaña regular. Algo es algo. Si nos vamos, buenas noches.